Buenos días. ¿Cómo están? Qué alegría verles esta mañana. De verdad me da mucho gusto que haya decidido venir hoy a la iglesia. Y si es tu primera vez con nosotros y no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Jorge Cota y soy uno de los pastores aquí en Watermark en español. Y al entrar te dieron una tarjeta para que nos dejes tus datos. Ahí nos puedes indicar cómo podemos servirte, cómo podemos orar por ti, o si deseas platicar con alguno de nuestros pastores. Esta es una forma sencilla de acompañarte mejor como iglesia. Y bueno, antes de abrir la palabra de Dios, quiero que tengamos un momento para disponer nuestro corazón, porque es muy fácil estar aquí físicamente presentes, pero en nuestra mente en mil cosas. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile al Señor: Señor, habla mi vida esta mañana. Y después ora por las personas que tienes a tu alrededor, por tus familiares, por tus amigos, pidiéndole a Dios que les hable a ellos también. Y por último te pido que ores por mí, para que Dios hable con claridad a través de mis palabras. Y Padre, reconocemos que tú estás aquí con nosotros en este lugar, así que queremos ser conscientes de tu presencia. Gracias, Señor, porque en tu gracia nos has dado tu palabra para mostrarnos quién eres. Espíritu Santo, te pedimos que al abrir las Escrituras nos guíes a toda verdad. Quita toda distracción, humilla nuestro corazón y ayúdanos a responderte con fe. Que no salgamos igual que como llegamos, sino más rendidos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, cuando entró también recibió un bosquejito. Ahí están los versículos que vamos a estar viendo esta mañana, al igual que un espacio para que usted anote los puntos importantes. Pero alguna vez he estado atrapado en un embotellamiento cuando tenía que llegar urgentemente a algún lugar. Tal vez usted iba al trabajo para una reunión importante, o a recoger a sus hijos, o al aeropuerto, o una cita que no podía perderse, y de pronto el tráfico se detiene por completo. De principio uno piensa, seguro ahorita empieza a avanzar, ¿sí o no? Pero pasan 5 minutos y después 10 y luego 20 y el reloj sigue avanzando mientras los carros apenas siquiera se mueven. Y entonces todos comenzamos a hacer lo que hacemos, ¿sí o no? ¿Qué hacemos? Miramos el GPS una y otra vez, empezamos a buscar rutas alternas, observamos el carril de al lado, convencidos de que ese carril avanza más rápido. Y calculamos cuánto tiempo llevamos detenidos. Y en algunos casos hasta comenzamos a imaginarnos los peores escenarios, ¿sí o no? Ya voy a llegar tarde, voy a perder la cita, ya mi día está arruinado. Y lo interesante es que en ese momento podemos mover el volante, podemos presionar el acelerador, tocar el claxon, pero la realidad es que no tenemos ningún control sobre la situación. Y eso es precisamente lo que nos molesta. No es solamente que estamos atorados en tráfico, es la sensación de no tener el control. Porque a la mayoría de nosotros nos gusta pensar que tenemos el control de nuestra vida, ¿sí o no? Ahora bien, yo le voy a confesar algo. A mí me gusta estar en control. Me frustro cuando lo pierdo. Me incomoda cuando las cosas no salen como yo las planeé. Y casi estoy seguro que usted también se siente igual. Porque nos gusta tener el control de nuestros horarios, de nuestras finanzas, de nuestra salud, de nuestros hijos, de nuestro trabajo y nuestros planes para el futuro. Nos gusta pensar que si organizamos bien nuestra vida, las cosas saldrán exactamente como esperamos. Pero la vida, mis hermanos, tiene una manera muy rápida de despeinarnos y recordarnos que no estamos al mando. Porque una llamada puede cambiarlo todo. Un diagnóstico puede cambiarlo todo. Una pérdida de empleo puede cambiarlo todo. Un problema familiar puede cambiarlo todo. Y de repente nos encontramos en una situación donde ya no podemos arreglar las cosas. Ya no podemos controlar las circunstancias y ya no sabemos qué hacer. Y es precisamente en esos momentos, escucha bien, cuando sale a la luz lo que realmente creemos acerca de Dios. Porque mientras todo marcha bien, es fácil confiar en Dios. Es fácil cantar acerca de su soberanía. Es fácil hablar de fe cuando las circunstancias son favorables. Pero cuando las respuestas no llegan, cuando el dolor continúa, cuando los planes se deshacen, cuando el futuro no es claro,
Es ahí donde descubrimos si nuestra confianza está puesta en Dios o en nuestra propia capacidad para controlar la situación. Así que hoy, mientras continuamos con nuestro estudio del libro de Hechos, llegamos a un pasaje que trata precisamente de este tema. Es una historia acerca del control, o mejor dicho, acerca de quién realmente tiene el control. Es una historia acerca de lo que Dios está haciendo cuando parece que nosotros no podemos hacer nada. Porque la realidad de las cosas es que todos hemos experimentado momentos en los que nos sentimos impotentes, atrapados y sin opciones. Momentos en que las circunstancias parecen dominarnos. Momentos en los que realmente nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y este pasaje que vamos a ver hoy nos va a recordar una verdad fundamental. Y escuche bien. Aunque nosotros perdamos el control, Dios jamás lo pierde. Él sigue gobernando, Él sigue dirigiendo la historia, Él sigue cumpliendo sus propósitos. Y cuando entendemos esa verdad, encontramos algo que el mundo no puede ofrecernos. Una profunda paz y estable en medio de circunstancias inestables. Así que antes de comenzar, yo quiero hacerte una pregunta. Y la pregunta es esta. ¿Qué área de tu vida sientes que está fuera de control en este momento? ¿Qué área de tu vida sientes que está fuera de control en este momento? Tal vez sea una relación, una situación económica, un problema de salud, una preocupación por uno de tus hijos o algo que nadie más conoce. Pero sea lo que sea, este pasaje confronta una realidad. Y la realidad es que la paz no viene de controlar las circunstancias. ¿Escuchó? La paz no viene de controlar las circunstancias. Viene de confiar en el Dios que sí las controla. Y eso es precisamente lo que la iglesia primitiva estaba a punto de aprender. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 12, las cosas no se ven prometedoras. De hecho, si usted hubiera sido parte de aquella iglesia en Jerusalén, probablemente habría pensado que todo se está derrumbando, porque la persecución aumentaba, el gobierno se oponía, un apóstol ya había sido ejecutado y otro estaba en prisión esperando lo mismo. Y humanamente hablando, la situación parece desesperada. Pero el pasaje quiere que veamos algo muy distinto, que mientras todo parece fuera de control, Dios sigue actuando. No siempre como esperamos, no siempre de inmediato, pero nunca nos deja solos. Así que con eso en mente, veamos juntos Hechos capítulo 12, versículo 1 al 4. Mire lo que dice. Entonces por aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos, y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, cuando le tomó preso, le puso en la cárcel, entregándole a la custodia de 4 escuadras de 4 soldados cada una, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. Ahora bien, este Herodes es Herodes Agripa I. Es el nieto de Herodes el Grande y parte de una dinastía conocida por su influencia política en Judea. Y el punto del pasaje es muy claro. Que Herodes actúa con autoridad política, con poder militar y con aprobación pública. Y desde la perspectiva humana, nada, absolutamente nada, parece limitarlo. Dice el versículo que le arresta a los creyentes, ejecuta a Jacobo, detiene a Pedro y controla el momento de su ejecución. En otras palabras, todo parece estar bajo su control. Pero el texto no quiere que nos quedemos solo con esa impresión. Porque cuando uno se coloca en la perspectiva de la iglesia en Jerusalén, la situación se ve muy diferente. Jacobo ha sido ejecutado, Pedro está en prisión, y la pregunta natural es, ¿y ahora qué sigue? Y el pasaje no nos permite suavizar la tensión. Lo que Herodes planea no es una liberación después de la Pascua, sino una ejecución pública. Y Pedro lo sabe, y la iglesia lo sabe, y Herodes cree que tiene todo bajo control. Y el pasaje añade un detalle muy importante. Dice que Pedro está bajo máxima autoridad.
4 escuadras de soldados, 16 en total, guardias en turnos constantes. Y más adelante el pasaje revela que estaba encadenado entre 2 soldados. Así que desde cualquier punto de vista humano, escuche bien, no hay salida posible. Y hay otro elemento que intensifica la escena. Y es que todo esto ocurre en la misma temporada en que Jesús fue arrestado, juzgado y crucificado. De manera que Pedro no solo enfrenta una prisión, está viviendo un patrón que ya ha visto antes. Y el resultado humano parece muy obvio. Y es que no hay salida, no hay escape, no hay esperanza. Y sin embargo es precisamente ese tipo de escenario que se repite a través de toda la Biblia. Usted recordará a José, que fue vendido por sus hermanos. El pueblo de Israel quedó atrapado frente al mar. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Sadrach, Mesac, Abed-nego al horno de fuego. Y este patrón a través de la Biblia es consistente. Y es que Dios permite que su pueblo llegue a donde ya no puede depender de sus propios recursos. A los lugares sin salida visible, sin solución humana. Lugares donde la única esperanza real es Dios. Y es precisamente allí donde Dios muestra con más claridad su poder y su fidelidad. Pero el propósito del pasaje no es solamente informarnos de lo que Dios hizo en el pasado, sino confrontarnos con nuestra propia realidad. Porque escuche bien, todos enfrentamos momentos en los que las circunstancias son más grandes que nosotros. Momentos donde no vemos salida. Momentos donde no tenemos control de la situación. Momentos donde no entendemos lo que Dios está haciendo. Y entonces este nos lleva al primer punto importante del pasaje. Escríbalo. Identifica las circunstancias que parecen no tener salida. Identifica las circunstancias que parecen no tener salida. Ahora, yo quiero que piense en su propia vida por un momento. Y permítame preguntarle, ¿qué situación se siente fuera de control en este momento en tu vida? ¿Qué carga llevaste contigo al entrar esta mañana por esas puertas? ¿Qué circunstancias te mantienen despierto por las noches? ¿En qué área de tu vida no puedes ver una solución clara? Ahora, tal vez la respuesta te vino inmediatamente, porque has estado pensando en eso toda la semana. Tal vez es un problema de matrimonio, una preocupación por uno de tus hijos, una situación económica que no mejora, una enfermedad, un proceso migratorio, una lucha interna que nadie más conoce. Quizás es ansiedad, temor, depresión, desánimo. Y mientras escuchas esto, piensas, sí, ahí estoy, exactamente ahí. Y para otros quizás no identificaste algo específico en este momento. Y si ese es tu caso, no supongas que eso significa que tu vida es más fácil que la de las demás. Simple y sencillamente reconoce que estás en una temporada donde Dios en su providencia te está dando estabilidad. Y da gracias a Dios por eso. Porque todos sabemos que esas temporadas no son permanentes. Pero independientemente de dónde estés hoy, hay una realidad que debemos entender. Y es que las pruebas no solo son difíciles. Las pruebas, mis hermanos, también son reveladoras. Porque en medio de ellas se expone lo que realmente creemos. ¿Sí o no? Digo, es muy fácil confiar en Dios cuando la vida es estable. Es muy fácil afirmar que Dios es bueno cuando las circunstancias cooperan. Pero cuando llega una llamada inesperada, cuando el diagnóstico no es el esperado, cuando tu hijo toma decisiones dolorosas, cuando el dinero no alcanza, entonces se revela dónde estaba realmente nuestra confianza. Como puede ver, las circunstancias difíciles exponen lo que realmente creemos acerca de Dios. Y aquí es donde muchas personas tropiezan. Y no porque hayan encontrado una evidencia sólida contra la fe cristiana, sino porque no saben cómo sostener estas 3 verdades al mismo tiempo: que Dios es bueno, que Dios es soberano y que la vida puede ser profundamente dolorosa. Y muchas veces comenzamos a pensar como si Dios operara según una versión cristianizada del karma.
como si existiera una fórmula automática entre nuestro comportamiento y los resultados que recibimos. Y empezamos a pensar, si hago lo correcto, Dios me debe buenos resultados. Si obedezco, las cosas deberían salir bien. Si soy fiel, Dios debería evitarme el sufrimiento. Pero la Biblia nunca promete eso. La Biblia promete que Dios es soberano, no que la vida funcione como una máquina de recompensas. Y eso es precisamente lo que vemos en Hechos capítulo 12. Jacobo ha sido ejecutado, Pedro está en prisión, la iglesia está bajo presión. Y cuando todo parece fuera de control, el pasaje nos obliga a considerar no solo lo que está haciendo Herodes, sino lo que está haciendo el pueblo de Dios. Así que anote el segundo punto importante. Valora la oración ferviente de la iglesia. Valora la oración ferviente de la iglesia. Versículo 5. Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Ahora observe el contraste del versículo. Pedro está en prisión, Herodes tiene el poder político, Herodes tiene los soldados, Herodes tiene la autoridad y desde cualquier perspectiva humana, Herodes tiene el control. ¿Sí o no? Pero Lucas incluye una frase muy decisiva. Dice, pero la iglesia. Ese pero cambia la dirección del pasaje. Porque no todo lo que está ocurriendo se ve desde la perspectiva de Herodes. Hay otra realidad operando en paralelo. Mientras Herodes depende de su autoridad, la iglesia depende de Dios. Mientras Herodes impone decisiones, la iglesia ora. Mientras Herodes intenta asegurar el resultado, la iglesia reconoce quién gobierna el resultado. Y después Lucas, el autor de Hechos, añade que oraban. ¿Cómo oraban? Sin cesar. Sin cesar. Esta, mis hermanos, no es una oración ocasional, no es un gesto religioso, es una respuesta persistente ante una situación que no pueden controlar. Y entonces eso nos lleva a nosotros a una pregunta muy práctica. Y la pregunta es, ¿quién está orando fervientemente por ti? ¿Quién conoce tus luchas? ¿Quién conoce tus cargas? ¿Quién está llevando por nombre y apellido delante del Señor? Porque Pedro no estaba atravesando esta prueba solo. La iglesia estaba sosteniéndolo en oración. Y es importante recordar que la vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. La iglesia ora sin cesar porque entiende la naturaleza de la situación. Entiende que no hay recursos humanos suficientes para resolver lo que está ocurriendo. Y Lucas no deja que pasemos por alto la intensidad de esta oración. Esta es la clase de oración que surge cuando las personas reconocen que no tienen control sobre el resultado. Es la misma idea que vemos en momentos de gran presión a través de la Biblia. Es una dependencia total de Dios. Entonces, ¿por qué ora la iglesia? ¿Por qué ora la iglesia? Porque la oración es lo que hacemos cuando reconocemos que nuestros recursos han llegado al límite, pero los recursos de Dios no. Y yo sé que muchos de ustedes entienden exactamente esto. Situaciones donde la medicina ya no tiene más respuestas. Decisiones de un hijo que no pueden ser controladas. Procesos que no avanzan como deberían. Y en esos momentos la oración no es el último recurso. Es el reconocimiento de cuál es el único recurso real. Porque la oración no es simplemente pedir ayuda. Escuche bien, la oración es reconocer dependencia. Y por eso la iglesia ora. Porque entiende que no está sola en el proceso. Y el inconverso, aquel que no tiene una fe puesta en Cristo, entra a la aflicción como si todo dependiera de sí mismo. Y el creyente enfrenta la aflicción sabiendo que Dios está presente y activo, no como un observador distante, sino como el Señor soberano que gobierna cada detalle. Ahora bien, eso no significa que siempre vamos a entender lo que está haciendo. Tampoco significa que siempre recibiremos las respuestas
que esperamos, pero sí significa que siempre tenemos acceso a Él. Escuche bien, podemos clamar, podemos depender, podemos perseverar. Y Dios ha provisto una iglesia, una comunidad de oración. Y por eso la oración de unos por otros es parte esencial de la vida cristiana. Cuando la iglesia ora, no está simplemente expresando solidaridad emocional, está llevando cargas reales delante de un Dios real. ¿Y sabe qué fue lo que hizo esto posible? La obra de Jesús. Y ahora entonces tenemos acceso al Padre, acercarnos con confianza al trono de su gracia por medio de Cristo Jesús. Y es por eso que la oración no es secundaria, no es simbólica, no es opcional, no es si tienes ganas. Es la expresión normal de una iglesia que depende totalmente de Dios. Y es por eso que nosotros somos una iglesia de oración. Y es por eso que intencionalmente oramos en nuestros servicios. Es por eso que después del servicio invitamos a las personas a que vengan aquí enfrente a orar por ellas. Constantemente estamos orando. Y seguimos pidiendo a Dios que actúe en salvación, en santificación y en santidad. Porque el mismo Dios que escuchó la oración de la iglesia en Hechos capítulo 12, sigue escuchando a su pueblo hoy. Y lo sorprendente de esto es que mientras la iglesia ora fervientemente, la respuesta de Dios ya está en movimiento, aunque todavía no se ve. Y eso nos lleva a algo que el pasaje ahora quiere mostrarnos con mucha claridad. Porque la pregunta no es solo ¿qué está haciendo la iglesia? La pregunta también es ¿qué está haciendo Dios cuando las circunstancias siguen sin cambiar visiblemente? Y entonces esto nos lleva al siguiente punto, anótalo. Examina dónde estás encontrando tu paz. Examina dónde estás encontrando tu paz. Versículo 6. Cuando Herodes iba a sacarlo, aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta vigilaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro dándole un golpe en el costado y le dijo, levántate pronto. Ahora, observe cuidadosamente lo que Lucas, el autor de Hechos, describe. Pedro está bajo máxima seguridad, encadenado entre dos soldados, guardias apostados en la entrada, la salida completamente vigilada. Ahora bien, humanamente hablando, esta escena es totalmente cerrada, ¿sí o no? No hay salida, no hay oportunidad de escape, no hay margen para una intervención humana. Y Lucas no presenta esto como una situación difícil. Lo presenta como una situación sin salida. Y aún así, el detalle sorprendente no es la seguridad, sino la reacción de Pedro. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está dormido. Pedro está dormido. No está inquieto, no está en alerta, no está caminando de un lado a otro pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Está dormido. Y no de manera ligera. El pasaje sugiere un sueño profundo, al punto que la luz de la celda ni siquiera lo despierta. De hecho, el ángel tiene que golpearlo para despertarlo. Y ese detalle es bien intencional por parte de Lucas. Porque normalmente en una situación así nadie duerme, ¿sí o no? Digo, la mayoría de nosotros no dormiríamos con problemas mucho menores. Pero Pedro está durmiendo en la víspera de una posible ejecución. Y Lucas quiere que el lector entienda por qué. Porque la paz de Pedro no está definida por sus circunstancias. Está definida por aquel en el que ha puesto su confianza. Y eso introduce una verdad central del pasaje. Y escuche bien. La paz bíblica no es la ausencia de problemas. Es la confianza en Dios dentro de los problemas. ¿Sabe? Una temporada en nuestra vida en la que esta verdad dejó de ser simplemente una doctrina que enseñaba y se convirtió en algo que tenía que creer cada día.
Y fue una época muy difícil para nuestra familia. Hubo un tiempo en que las cosas parecían derrumbarse una tras otra. ¿Le ha pasado? Primero perdí mi trabajo. Después mi esposa perdió el suyo. Después las deudas comenzaron a acumularse. Perdimos la casa. Después el carro. Y en ese momento nuestra hija Carolina estaba recién nacida. Y humanamente hablando, yo no veía una salida clara. No tenía un plan que pudiera resolver el problema. No podía hacer una llamada y arreglar la situación. No podía mirar hacia adelante y decir, así es como Dios va a proveer. Simple y sencillamente no lo sabía. Y si les soy bien honesto, hubo momentos en los que me preguntaba cómo iba a sostenernos Dios. Y ahora mirando hacia atrás, le puedo decir con absoluta certeza que Dios fue fiel en cada paso del camino. No siempre hizo lo que yo esperaba. No siempre respondió según mi calendario, pero nunca nos abandonó. Y una de las lecciones más importantes que aprendí durante esa temporada fue la siguiente. Escuche bien. La paz no llega cuando finalmente vemos la salida. ¿Escuchó? La paz no llega cuando finalmente vemos la salida. La paz llega cuando aprendemos a confiar en Dios, aun cuando no vengamos ninguna salida. Y eso es exactamente lo que vemos en Pedro. Pedro está encadenado, pero no está dominado por el temor. Está rodeado de incertidumbre, pero no está controlado por ella. Y entonces eso nos confronta a nosotros con una pregunta muy directa. Y la pregunta es, ¿qué revela mi nivel de ansiedad acerca de dónde está realmente mi confianza? Porque la aflicción no crea nuestra falta de fe. ¿Sabe lo que hace? La revela. La presión expone lo que la comodidad suele ocultar. Y el pasaje nos muestra que esto no es nuevo en la vida de Pedro. Años antes, su reacción ante la incertidumbre era muy distinta, ¿sí o no? Porque Pedro era impulsivo, era temeroso, era inestable. Pero ahora Lucas presenta a Pedro diferente, más estable, más firme, más moldeado. Y eso nos recuerda otra escena, usted ha de recordar, en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Jesús está en una barca con sus discípulos cuando una tormenta amenaza con hundirla. Y los discípulos están aterrados. Jesús está dormido. Y cuando lo despiertan le dicen, ¿no te importa que perezcamos? Y detrás de esa pregunta hay una suposición que la presencia del peligro implica la ausencia del control de Dios. Pero Jesús responde mostrando lo contrario. El viento lo obedece, el mar se calma, la tormenta nunca estuvo fuera de su autoridad. Y el punto es que Dios no pierde el control cuando la situación se vuelve crítica. Y años después, Pedro parece haber aprendido esa lección. Ahora él también duerme en una situación humanamente desesperada. No porque el peligro haya desaparecido, no porque tenga garantías de resultado, sino porque ha aprendido a confiar en el Dios que gobierna incluso el resultado. Y sabe que esa es una marca de madurez espiritual. No la ausencia de problemas, no la ausencia de preguntas, sino una confianza en Dios que se mantiene incluso cuando las circunstancias no cambian. Y es por eso que el pasaje entonces nos empuja a evaluarnos y a preguntarnos, ¿estoy creciendo en confianza o en ansiedad? ¿Respondo hoy con más estabilidad que antes? ¿Mi dependencia de Dios es más profunda que en el pasado? Porque escuche bien, la madurez cristiana no se mide principalmente por conocimiento acumulado, sino por la manera en que respondemos cuando la vida deja de tener sentido humano. Y muchas personas esperan paz cuando las circunstancias cambien, pero la Biblia presenta algo bien diferente. La paz no depende de que Dios cambie las circunstancias, sino de conocer al Dios que permanece soberano dentro de ellas. ¿Por qué Pedro pudo dormir? Porque había llegado a una convicción clara, que si vivía
le pertenecía al Señor. Y si moría, también le pertenecía al Señor. Como puede ver, para el creyente, incluso la muerte ha perdido su dominio. Jacobo no había sido derrotado, había sido recibido en la presencia de Dios. Y Pedro entendía que su vida no estaba en manos de Herodes, estaba en manos de Dios. Y por eso Jesús pudo decir en Juan 16:33, les he hablado estas cosas para que en mí tengan ¿qué? Paz. ¿En quién hay paz? En Él. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Porque al final, mis hermanos, esa es la diferencia que el pasaje quiere que veamos. No es solo que Pedro haya aprendido a descansar en Dios, no es solo que haya madurado espiritualmente. El punto es mucho más profundo. Su paz no es lo que lo libera. Su fe no es lo que abre la puerta. Su estabilidad emocional o intelectual no es lo que cambia la situación. Pedro sigue encadenado. Y si el relato se detuviera ahí, todavía seguiría siendo una prisión cerrada. Pero Lucas no se detiene ahí, porque ahora el énfasis cambia. Ya no se trata de lo que Pedro siente en la celda, sino lo que Dios hace dentro de la celda. Y eso nos lleva al siguiente punto, anótelo. Cree que Dios todavía hace lo imposible. Cree que Dios todavía hace lo imposible. Versículo 7. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro dándole un golpe en el costado y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces le dijo el ángel, cíñete y ata tus sandalias. Y así lo hizo. Luego le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y habiendo salido le seguía y no comprendía que lo que hacía el ángel era realidad. Más bien le parecía que veía una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Cuando habían salido, avanzaron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, al volver en sí, dijo, ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. Ahora bien, observe cómo Lucas presenta este relato, porque no lo acelera. De hecho, lo detalla con precisión, lo desacelera intencionalmente. Es como si quisiera que el lector observe cada escena con precisión. Dice que un ángel aparece en la celda, la luz llena el lugar, Pedro es despertado con un golpe y de inmediato ocurre lo imposible. Las cadenas caen de sus manos, sin contacto humano, sin mecanismo visible, sin explicación natural. Y el pasaje continúa con instrucciones sorprendentemente ordinarias y dice, vístete, ponte las sandalias, cúbrete y sígueme. Y Pedro obedece, aunque todavía no entiende lo que está ocurriendo. De hecho, Lucas añade que pensaba que estaba viendo una visión. Es decir, la experiencia le parece demasiado real para ser un sueño, pero demasiado imposible para ser real. Y sin embargo, Pedro sigue avanzando y pasa en la primera guardia y después la segunda guardia y nadie interviene, nadie los detiene, nadie reacciona. Y luego llegan a la puerta de hierro, una puerta diseñada precisamente para no abrirse sin autorización. Y el pasaje dice, casi de manera deliberadamente dice, se abrió por sí misma. Se abrió por sí misma. Sin llave, sin esfuerzo humano, sin intervención visible, simple y sencillamente se abrió. Y cuando salen a la calle, el ángel desaparece. Y entonces Pedro queda solo y recién ahí el texto dice que vuelve en sí y su conclusión es muy clara, que el Señor lo ha librado. Y entonces ahora la pregunta del pasaje nos obliga a nosotros a responder de la siguiente manera. Y la pregunta es, ¿quién hizo esto? Pedro no. Pedro estaba dormido al inicio, confundido en todo este proceso. El ángel tampoco. El ángel ejecuta, pero no actúa por iniciativa propia. Y Lucas, el autor de Hechos, deja la interpretación sin ambigüedad en el versículo 11. Dice, el Señor lo ha librado. ¿Quién fue? El Señor. El crédito pertenece únicamente a Dios y el punto es intencional. Y en este capítulo,
ya hemos visto dos realidades simultáneas. Jacobo ha sido ejecutado. Pedro ha sido liberado. Y Lucas no intenta suavizar esa tensión. Como puede ver, Dios no opera con un solo tipo de resultado. En un caso permite el sufrimiento hasta la muerte, en otro interviene sobrenaturalmente para preservar la vida. Pero en ambos casos, Él sigue siendo soberano. Nada lo sorprende, nada lo limita, nada lo detiene. Y este pasaje nos recuerda que Dios no solo gobierna lo ordinario, también gobierna, escuche bien, lo imposible. Porque lo imposible no es un obstáculo para Dios. Es el escenario donde su poder se hace más evidente. Y entonces eso nos lleva a una pregunta. Y la pregunta para ti esta mañana es la siguiente. ¿Crees que Dios todavía hace lo imposible? ¿Crees que Dios todavía hace lo imposible? ¿Sabes? El riesgo es leer este texto como si fuera una historia pasada. Algo que ocurrió en Hechos. Algo que pertenece al pasado bíblico. Algo que ya no ocurre hoy. Pero el punto de Lucas no es solo informarnos lo que Dios hizo. Escuche bien. Es recordarnos quién es Dios. El mismo Dios sigue siendo soberano hoy. Y tal vez no elimine inmediatamente la enfermedad. Tal vez no cambie la circunstancia de manera visible. Tal vez no responda en el tiempo que nosotros esperamos. Pero nunca debemos concluir que nuestras circunstancias están fuera del alcance de Dios. Porque lo imposible para el hombre sigue siendo posible para Dios. Versículo 12. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban congregados llorando. Cuando Pedro tocó a la puerta en la entrada, una muchacha llamada Rode salió para responder. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, de puro gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba entre la puerta. Ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella insistía en que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mientras tanto, Pedro persistía en tocar y cuando abrieron le vieron y se asombraron. Con la mano Pedro les hizo señal de guardar silencio y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Luego dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos, y saliendo se fue a otro lugar. Ahora este Jacobo que menciona aquí no es el Jacobo que ejecutaron, es el hermano de Jesús, líder de la iglesia en Jerusalén. Pero observe la escena. La iglesia está congregada orando. Están pidiendo intervención, están dependiendo de Dios. Y mientras tanto la respuesta ya ha llegado a la puerta. Pedro está afuera, está vivo, está libre, está tocando a la puerta. Pero cuando llega la respuesta por la que están orando, la reacción inicial no es fe, es incredulidad. Primero lo niegan, no es Pedro. Luego le explican de otra manera, quizás es su ángel. Y finalmente lo aceptan cuando ya es innegable. Y Lucas no presenta esto para ridiculizar la oración, sino para mostrar algo mucho más profundo. Y es que es posible orar correctamente y aún así no esperar realmente intervención de Dios. Y sin embargo, Dios responde de todos modos. Y Pedro entra, pide silencio y explica lo ocurrido. Ahora, noten la conclusión. No fue suerte, no fue coincidencia, no fue estrategia humana. Fue el Señor quien lo sacó de la cárcel. Y una vez más, Lucas insiste en el mismo punto, que Dios es el autor principal, es el único que se puede llevar el mérito y el crédito. Y después cierra la escena con una frase breve pero muy significativa. Dice, y se fue a otro lugar. Como diciendo, Dios lo liberó y Dios siguió dirigiendo su historia. Como puede ver, la obra de Dios no depende de visibilidad pública, no depende de compresión inmediata, ni de aprobación humana. Y aquí hay una verdad muy clave en el pasaje, que la oración no es simplemente una práctica religiosa, es el medio que Dios usa para involucrar a su pueblo en lo que Él está haciendo. Pero también hay algo más, y es que la oración no solo cambia las circunstancias, escuche bien, también cambia nuestra posición. Cambia nuestra posición y nos coloca en el lugar donde podemos ver la obra de Dios incluso cuando no la esperamos.
Y el mismo Dios que libera a Pedro de la oscuridad de la prisión, como vamos a ver a continuación, también se revela como juez sobre el orgullo de Herodes en el escenario público. Y eso es importante porque Lucas no quiere que veamos este capítulo como dos historias separadas, una de liberación y otra de juicio, sino como una sola realidad teológica, que el mismo Dios está actuando en ambas. Por un lado, Dios abre puertas que ningún poder humano puede cerrar, y por el otro, Dios cierra la vida de un hombre que parecía y creía tener el control absoluto. Y en ambos casos, la lección es la misma. Y es que Dios no está reaccionando a la historia, Él la está gobernando. De manera que no solo debemos maravillarnos de lo que Dios hace en la vida de Pedro o en el juicio de Herodes, debemos examinar cómo vivimos nosotros bajo esa misma realidad. Porque es fácil observar la soberanía de Dios en los personajes de este pasaje. Pero ¿sabe lo que es más difícil? Lo más difícil es reconocerla en nuestra vida. Y eso nos lleva al último punto. Anótelo. Admite que no tienes el control. Admite que no tienes el control. Versículo 18. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría pasado con Pedro. Pero Herodes, como le buscó y no le halló, después de interrogar a los guardias, mandó que los mataran. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ahora observen lo que Lucas quiere que veamos. Pedro ha desaparecido. Y Herodes reacciona como suele reaccionar el poder humano cuando pierde el control. Intenta compensar lo que no puede explicar. Entonces investiga, interroga, castiga, mata a los guardias. Pero nada de eso cambia la realidad central del pasaje. Y es que Pedro ya no está en su poder. Y aquí se hace bien evidente una diferencia muy clave. Y es que Herodes puede reaccionar, pero no puede revertir lo que Dios ha hecho. Puede ejercer autoridad sobre soldados, pero no puede ejercer autoridad sobre el propósito de Dios. Versículo 20. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se presentaron a él de común acuerdo y habiendo persuadido a Blasto, el camarero mayor del rey, pedían la paz porque su región era abastecida por la del rey. En un día señalado, Herodes, vestido de sus vestiduras reales, se sentó en el tribunal y les arengaba, y el pueblo aclamaba diciendo: voz de un Dios y no de un hombre. De repente le hirió un ángel del Señor por cuanto no dio gloria a Dios y murió comido de gusanos. Y Lucas nos lleva ahora al clímax de este capítulo. Herodes aparece en el punto más alto de su visibilidad pública. Recibe atención, recibe influencia, recibe adoración. El pueblo lo exalta con una frase que cruza una línea muy peligrosa. Dice: voz de un Dios y no de un hombre. Y en ese instante el relato cambia de ritmo. Dice de repente, sin advertencia, sin preparación, sin negociación, un ángel del Señor lo hiere. Porque el mismo Dios que liberó a Pedro ahora juzga a Herodes. Y Lucas no deja espacio para la ambigüedad. Dice: porque no dio la gloria a Dios. Y ese es el punto de quiebre. El problema de Herodes no fue su poder, escuche bien, el problema fue su orgullo. Y el texto concluye de forma breve y definitiva: murió comido de gusanos. Y así, mis hermanos, termina el hombre que parecía tener todo bajo control. Y después Lucas contrasta esta escena con otra realidad. Versículo 24. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén una vez cumplido su encargo, tomando también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Como puede ver, el reino del hombre que parece fuerte, pero es frágil, y el reino de Dios que parece invisible, pero es invencible. Y entre estas dos realidades, Lucas coloca a sus personajes: a Pedro, sin control, encarcelado, dependiente; a Herodes, con aparente control, exaltado, seguro de sí mismo. Y después el texto revela algo incómodo: que ambos necesitaban ser liberados. Pedro necesitaba ser liberado de la prisión.
Herodes necesitaba ser liberado de la ilusión de control. Y ese es el punto más profundo de este capítulo. Porque escuche bien, el problema de Herodes no es exclusivo de Herodes. Y lo curioso es que la mayoría de las personas no se identifican con Herodes. Normalmente nos vemos como Pedro, ¿sí o no? Limitados, presionados, sin opciones. Pero Lucas, el autor de Hechos, fuerza una pregunta más profunda. Y la pregunta es, escuche bien, ¿dónde estoy viviendo como si yo fuera el dueño de mi vida? ¿Dónde estoy tomando decisiones como si no tuviera que rendir cuentas a Dios? ¿Dónde estoy confiando más en mi capacidad que en su voluntad? Porque el problema de Herodes no fue simplemente su poder. Escuche bien. El problema de Herodes fue creer que ocupaba un lugar que solo le corresponde a Dios. Y algunos se ven como Pedro, encadenados por circunstancias que no pueden cambiar. Pero otros están más cerca de Herodes de lo que quieren reconocer, funcionando como si realmente tuvieran el control. Pero ambos necesitan la misma verdad, y la verdad es esta: que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros no. Y esa es la pregunta de Hechos capítulo 12. La pregunta es: ¿quién gobierna tu vida? Porque tarde o temprano todos llegamos a la misma conclusión, y es que no tenemos el control, porque nunca lo hemos tenido. Las buenas noticias es que el Dios que gobierna el universo también gobierna la vida de los que confían en su Hijo Jesús. Y cuando esa verdad se entiende, escuche bien, hay paz, hay descanso. No porque las circunstancias estén bajo nuestro control, sino porque están bajo el control de Dios. Como puede ver, el ser humano, por causa del pecado, no solo ha perdido dirección, ha perdido dominio real sobre su vida y su destino eterno. Y sin embargo, Cristo Jesús no vino a fortalecer a personas que ya tenían el control. Escuche bien, vino a rescatar a los que nunca lo tuvieron. Y su muerte en la cruz es suficiente para perdonar tus pecados, y su resurrección es la victoria sobre la muerte, y su señorío es absoluto sobre toda vida humana. Y esa pregunta es una pregunta personal. ¿Quién está realmente en control de tu vida? Porque la libertad no comienza cuando logramos más control. Comienza cuando dejamos de pretender que lo tenemos y nos sometemos al único Rey verdadero, a Jesús. Incline su rostro. Y mientras tenemos el rostro inclinado, yo quiero hacerte una pregunta. La pregunta es: ¿quién está realmente gobernando tu vida? Tal vez hoy has reconocido que has estado intentando controlar tu vida, confiando más en tus propias fuerzas que en Dios. Y si ese es tu caso, la Biblia te llama a responder con arrepentimiento y fe. Reconoce delante de Dios que eres pecador. Reconoce que ni con todo el oro del mundo puedes salvarte a ti mismo. Y pon tu confianza en Jesús, quien murió en la cruz para pagar por tus pecados y resucitó para darte vida eterna. Y si ese es el deseo de tu corazón, puedes hablar con Él ahora mismo. No hay palabras mágicas, pero sí hay una fe genuina que expresa su oración. Ahí donde estás, dile quedito, dile: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Perdona mis pecados. Gracias por morir en la cruz en mi lugar y resucitar para darme vida eterna. Hoy me arrepiento de mi pecado. Hoy pongo mi confianza en ti. Quiero seguirte como mi Señor y Salvador. Y para los que ya pertenecemos a Cristo, este pasaje también nos confronta a nosotros. ¿Qué situación parece no tener salida? ¿Qué carga has estado intentando llevar con tus propias fuerzas? ¿Qué área de tu vida has querido controlar en lugar de ponerla en las manos de Dios? Entrégasela al Señor esta mañana. Recuerda que
que tu paz no depende de que cambien las circunstancias. Tu paz descansa en el Dios que nunca pierde el control. Y dile al Señor, Señor, confía en ti. Ayúdame a descansar en tu voluntad, aun cuando no entienda lo que estás haciendo. Y Padre, gracias porque tú sigues gobernando sobre todas las cosas. Gracias porque nada se escapa de tu soberanía. Fortalece nuestra fe para confiar en ti cuando el camino parezca no tener salida. Guárdanos, Señor, del orgullo. Enséñanos humildad y dependencia. Y Padre, si hoy has traído personas que aún no reconocen a Cristo, concédeles el arrepentimiento y fe para que se rindan al único Rey verdadero. Que salgamos de este lugar descansando, no en nuestro control, sino en el tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.